Capítulo 16. Lucas, después de separarse de Martín, apagó su linterna y continuó la ascensión del cerro en dirección de su casa. Aunque la oscuridad era grande, el joven, ya familiarizado con aquellos sitios, caminaba sin dificultad alguna. Las luces dispersas de los ranchos de los trabajadores brillaban en el cerro como estrellas derramadas en un cielo negro. Sentíase salir de ellos un rumor continuo de voces, músicas y juergas. Como de costumbre, después de un día de pago, reinaba entre los mineros una gran animación. Los trabajadores que no habían quedado en las tabernas de Yayagua se emborrachaban en sus propias casas. Lucas parábase a momentos y oía los rasgueos de charangas y los chillidos de acordeones que salían de los ranchos próximos al camino. A ratos se encontraba con grupos de hombres y mujeres borrachos que caminaban tropezando y cayendo agarrados de botellas y promoviendo una algazara loca. Por un gran rato le entretuvo el rumor de una lejana disputa. Sonaron voces masculinas en son de desafío. Hubo 3 o 4 portazos estrepitosos a los que se sucedieron una serie de golpes secos e irregulares que debían ser de puñetazos. Luego se sintió distintamente la caída de una masa pesada. Los golpes seguían hasta que alguna de las voces de mujeres empezaron a chillar pidiendo socorro y diciendo en quechua: «Ya lo está matando». Entonces aumentó a tal punto el vocerío y los aullidos femeniles que ya Lucas se proponía ir hacia el teatro del combate, pero pronto se fue amainando la borrasca. Los gritos se apagaron y ya no se oía sino el rumoreo de los demás ranchos. Tales escenas se repetían en Yayagua todas las quincenas. Los obreros, después del pago de sus salarios, se entregaban a su única distracción, el alcoholismo. Muchos en pocas horas gastaban lo que habían ganado en largos días de un trabajo lleno de dificultades y riesgos. Las chicherías, las cantinas y todos los puestos de venta de bebidas alcohólicas se multiplicaban en una proporción espantosa. Cada casucha era una taberna, cada hombre un bebedor. Y lo más triste era que tales juergas no se limitaban al día de pago, prolongábase 3 o 4 o más días, acarreando con tal motivo las consiguientes irregularidades en el trabajo, la desorganización y la miseria de las familias. Lucas llegó por fin a su casa, o más exactamente a la casa del minero Pedro Melgarejo, en la que hacía algún tiempo vivía. Allí también había diversión. En la puerta se veía un brasero del que se desprendía un fuerte olor a itolas que ardían crepitando y dando mucho humo. Entre ellas estaba una olla con aguardiente para preparar lo que llamaban el ponche. Del interior de la estrecha estancia se desprendía un aire cálido y saturado de emanaciones malolientes. Lucas no hizo caso de tal cosa y entró. El niño! —exclamaron al verlo todos los circunstantes. Y a poco Lucas conversaba y bebía con ellos. Hiciéronle entrar entre un grupo de gentes que estaban apiñadas en torno de una cama que, como era de costumbre en tales casas, constituían el único asiento. Un hombre cantaba con voz ronca al compás de un charango tocado con las uñas. Otro le acompañaba haciendo visejas y aún algunas mujeres mezclaban a momentos sus voces chillonas a aquel desgraciado concierto. Todos estaban embriagados y se divertían a su modo. El niño Melgarejo, rodeado en un rincón de otros obreros, conversaba con gran ardimiento en una mezcla de castellano y de quechua curiosísimo. Su mujer, una vieja corpulenta, con la pollera alta por detrás y baja por delante, se desataba a gritos en improperios contra la mujer del corregidor de Yayagua. Su hija Presentación, a quien llamaban Presenta, bailaba con un minero que agitaba con entusiasmo un pañuelito blanco orlado de rojo. 2 viejos recordaban pesadas épocas en que decían que los hombres eran mejores. Algunos lloraban. Una sola persona allí parecía extraña a la animación general. Era un arriero, probablemente un indio, de anguloso rostro y de piernas larguísimas, que estaba sentado en un rincón, mirando con aire flemático la juerga y recogiendo a cada momento sus desnudas piernas para dar espacio a los que bailaban. Con frecuencia estos le pisaban, y él ni aun daba muestras de dolor. Tenía entre sus manos una chuspa, de la que sacaba hojas de coca y pedazos de lipta que no dejaba de mascar. Alguien que se acordaba de él
Le pasaba una copita de licor que recibía agradecido en voz humilde y se la bebía de un sorbo. A momentos, por su inmovilidad, parecía una momia. La jarana crecía. Presentación, la querida de Lucas, obligábale a beber continuos tragos de un migani que ella encontraba muy rico. Hacíale amarrucos y cuando Lucas se negaba a beber, mostrábale muecas de reproche. Halagábale, pero le halagaba con torpeza, pues llegaba hasta a darle fuertes bofetones en la cara. Presentación era una linda moza de formas exuberantes, más alta que Lucas. Pronto Lucas pareció aburrirse de la jarana. Mientras bailaba Presentación, salióse afuera y se dirigió a una casa vecina donde quería ver a un minero muy amigo suyo llamado Ángel Robles, que estaba mal enfermo. Allá le aguardaba un cuadro muy distinto. Robles se hallaba en un estado muy grave. Tenía fiebre tifoidea y aun cuando el médico hubo afirmado por la mañana que le encontraba en situación favorable, desde por la tarde se había puesto tan mal que ya los vecinos y la familia creían que se iba a morir. Tirado en un rincón sobre algunos cueros asquerosos y tapado con mantas manchosas, con sus deyecciones ofrecía un cuadro horripilante de miseria. Respiraba agitadamente y tenía la tendencia continua de abrir la boca, cuyo fondo repugnante se veía cubierto de flemas pegajosas y obscuras. Una mujer de faz casi patibularia como el mismo enfermo le cuidaba con gran paciencia. Hacíale beber unas cucharadas que echaba de una botella sucia y a momentos, cuando el enfermo se sentía muy fatigado, le ayudaba a incorporarse y sentándose detrás de él, lo sostenía apoyado en su pecho. 4 o 5 criaturas, de las que la mayor debía tener unos 6 años, dormían alrededor del enfermo, desparramadas en el suelo. Sus respiraciones suaves y tranquilas contrastaban vivamente con la del enfermo, de cuyo pecho salía un estertor frecuente e intenso que se oía hasta fuera. Un cabo de vela de cebo alumbraba este cuadro. Lucas habló al entrar con la mujer y luego con el enfermo. Este se hallaba consciente, pero apenas podía expresarse con una voz ahogada que parecía venir de lejos. Dijo que le atormentaba la sed, pedía agua a cada momento y su mujer dábale de beber a sorbos un líquido negruzco que dijo ser una infusión de hierbas indígenas. Estaba enterado del peligro que corría y aquello debía martirizarlo atrozmente. Cuando se sentaba, apoyaba la espalda en su mujer. Lo que más resaltaba en su cara enflaquecida eran sus ojos, 2 ojos brillantes y tristes que se fijaban en los muros negros del cuarto y sobre los niños tendidos en torno que dormían apaciblemente. Quizá por la mente de aquel hombre próximo a eclipsarse pasaba una visión terrible, no la visión de la muerte, sino de aquella vida miserable que iba legando a sus hijos. Los rumores de la juerga de la casa vecina se oían distintamente en la del enfermo. Los cantares báquicos, el ruido que hacían las plantas de los bailarines, zapateando estrepitosamente sobre el suelo, los gritos, las carcajadas y lloros resonaban de un modo encarnizado. Aquello formaba una ironía brutal. De pronto se sintió el rumor de una disputa y Lucas salió a ver lo que pasaba. Era el minero Juan Coca, que pegaba cruelmente a su mujer, mientras un grupo de los demás borrachos trataba de contenerlo. Lo que pasaba era lo siguiente. Poco después de salir Lucas de la casa de la jarana, había también salido la mujer de Juan Coca, y de puro borracha se había quedado dormida afuera junto a un chiquero. Ahora bien, como Coca notase la desaparición simultánea de su mujer y de Lucas, había entrado en celo, y encontrado a su mujer en la forma ya indicada, emprendió a golpes con ella en un encono feroz. Cuando Lucas se acercó, estuvo también a punto de ser acometido por Coca, que no cesaba de lanzar denuestos torpes contra su mujer, atribuyéndola a cosas que estaban muy lejos de suceder. ¿Cómo te figuras, decía Melgarejo al enfurecido Coca, que el niño sea capaz de hacer lo que dices? Pero Coca no se daba por vencido y después de los golpes dados a su mujer, lanzó sobre Lucas precoces calificativos diciéndole que era un malentretenido, un ladrón que no se ocupaba más que andar por los cerros robando. Melgarejo se enojó a su vez y concluyó diciendo a Coca: ¿Y tú, quién eres? ¿Acaso tú también no robas? Agregáronse las voces de la mujer de Melgarejo y de Presentación que hicieron llover sobre Coca una manga de dicterios. Por su parte, la mujer de Coca, a pesar de hallarse tan apaleada, salió en defensa de éste y contestó con otra manga, al oír lo cual
Melgarejo dijo que se callase y que por defenderla de los golpes de Coca se había producido un alboroto, pero la mujer respondió con descaro: «Hace bien de pegarme, es mi hombre», con lo que la algarabía llegó a su colmo. Todos se descubrían sus flaquezas, publicaban sus secretos, se llamaban ladrones y se atribuían delitos de toda calidad. Lucas, a quien ya no hacían gran mella estas cosas, pues ya estaba habituado a ellas, vivió con sorpresa que el único que no había tomado parte alguna de la disputa ni aun como mediador era el arriero, que continuaba siempre sentado en su anterior posición, con la chuspa en las manos, la coca en la boca y con un aire de paciencia inexpresable. Aquel hombre extraordinario, que no se movía para nada, que ni se divertía, ni bailaba, ni dormía, ni se retiraba, tenía muy intrigado a Lucas. Amanecía, con el retiro de Coca se calmó el tole-tole, y la jarana recobró su anterior aspecto. Las tazas de té con licor circulaban nuevamente de mano en mano, desprendiendo vapores fuertes que saturaban la atmósfera del cuarto. El charango continuó resonando monótona pero aminosamente. Los bailes se sucedían sin interrupción. El suelo, fuertemente golpeado por los pies de los que danzaban sobre él, desprendía oleadas de polvo que sofocaban. Los que no bailaban cantaban en coros lastimosamente desentonados. Una mujer vieja había quedado tan borracha que dormía sentada sobre la cama, teniendo medio levantado uno de los brazos que oprimía por las orejas una taza con resto de té. Parecía momificada. Lucas cabeceaba sobre uno de los hombros de presentación. Melgarejo y su mujer seguían desgañitándose en improperios contra Coca, y el arriero continuaba en su misma actitud con una tenacidad increíble. Mientras tanto, en la casa vecina, un hombre agonizaba, rodeado de sus dormidos hijos.